decir sobre Facebook.
Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro devocional de esta mañana. Primeramente vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre Dios, nosotros le agradecemos, Señor, por este tiempo, Padre, que usted nos permite el devocional, Señor, poder escuchar la palabra. Le agradecemos, Señor, porque en todo momento, Señor, usted nos guarda y nos cuida y nos permite de su gracia para poder recibir, Señor, su palabra. Padre, nosotros en otro tiempo vivíamos descuidados, Señor, de nuestro ser, Señor, no conocíamos quiénes éramos, Padre, pero en un momento, Padre, usted nos permitió la gracia de poder recibir la salvación. Y recibiendo la salvación, Señor, nosotros pudimos, Padre, eh, dejar, Señor, nuestros pensamientos y dejar nuestro falso corazón, Señor. Padre, le agradecemos, Padre, porque usted nos ayuda, Señor, todo el tiempo, Padre, y todo el tiempo está al pendiente de nosotros y nos cuida y nos guarda. Le pedimos, Señor, que por favor nos permita, Dios, el poder seguir escuchando, Señor, no solamente con nuestros oídos, sino físicos, Señor, sino con nuestro corazón, Padre. Le agradecemos, Señor, y oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos, nuevamente. Sean bienvenidos a este devocional. Primeramente vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15. Versículo 17. San Lucas 15, 17. Si lo tienen, voy a leer. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí que perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí. Muy buenos días, hermanos, nuevamente. En nuestra vida constantemente podemos encontrar algo que enaltezca nuestro corazón. Siempre Satanás está buscando la manera de enaltecer nuestro corazón y también que nosotros podamos ser, eh, salirnos, ¿no?, de la voluntad de Dios. Pero el ser humano constantemente, así como constantemente se levanta su corazón y tiene a lo mejor alguna queja, pero Dios también está ahí para ayudarnos y para guardarnos y para cuidarnos. Precisamente en esta historia del hijo pródigo, primeramente podemos ver, ¿no?, cuál fue el corazón del hijo menor. Mi padre no hace bien, yo puedo hacer mejor que mi padre. Entonces, en la historia del hijo pródigo, el, 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 el hijo rápidamente se enaltece, el hijo rápidamente
se levanta contra su padre por creer que es mejor que su padre. Y al ver y al creer que es mejor que su padre, rápida, no tiene más que enaltecerse. Cuando nosotros pensamos que somos mejores, cuando nosotros pensamos que hacemos bien, cuando nosotros imaginamos que podemos realizar bien las cosas, no podemos ver nuestra falta, no podemos ver nuestra maldad. Por eso es importante aprender sobre qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es como la mayoría de las personas piensan. La mayoría de las personas, ¿cómo piensan? Ah, yo me voy a arrepentir, pero mi arrepentimiento, ¿cómo va a ser? Ah, ya no lo vuelvo a hacer, Dios. Ah, ya no vuelvo a pecar, ya no vuelvo a hacer mal, ya no vuelvo a portarme mal, ya no vuelvo a cometer tal pecado. Pero en realidad eso no es el arrepentimiento. Eso simplemente es es su conciencia, la propia conciencia del ser humano. Y cuando la conciencia del ser humano le ataca o cuando la conciencia le empieza a dominar, no puede más que simplemente eh, esperar en su propio juicio y no puede aceptar el juicio de Dios, sino únicamente bajo su propio pensamiento quiere juzgarse, únicamente bajo su propio pensamiento quiere como recibir eh, el juicio y quiere hacer bien. Pero hermanos, nuestro juicio es muy diferente al de Dios y la forma de arrepentirnos también es diferente a como Dios tiene pensado. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento del ser humano? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento del ser humano? Cuando el ser humano por completo se da cuenta de que desde su origen está mal y que desde su origen tiene que cambiar. No es que él forzando o no es que él intentando portarse bien, hacer bien, intentando correr, brincar o hacer algo para poder rescatarse de sí mismo. No es que él pueda cambiar, sino que cuando el ser humano no recibe eh, como no recibe como ese corazón de enterarse y conocer quién es, rápidamente rápidamente puede caer en debilidad, en problema, en falta. Y, ¿saben? Por eso el ser humano, para poder recibir la salvación, necesita arrepentirse. Entonces, ya vimos, ¿no? El arrepentirme no es que yo diga, ya no lo voy a hacer, ya no voy a vivir así, ya no voy a cometer tal pecado. No, ese no es el arrepentimiento. Eso es solamente mi conciencia. Mi conciencia que que me comienza que me comienza a dominar. Entonces, nosotros, ¿de qué manera podemos como arrepentirnos? Cuando nosotros conocemos nuestro ser, nuestro verdadero ser. Imaginen que un día tienen un frasco o dos vasos, no tengo por aquí algún vaso, pero tienen dos vasos. Y los dos vasos contienen un líquido blanco, el cual parece agua. Entonces los dos vasos contienen agua, aparentemente. Pero ¿qué creen? Uno de los vasos tiene veneno. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar o cuál vamos a tomar? Necesitamos saber cuál es el que tiene veneno, ¿cierto? Yo necesito saber cuál es el vaso
que está infectado con veneno. Entonces, si yo levanto el vaso que tiene veneno y me doy cuenta que tiene veneno, en ese momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Lógicamente, lo primero que voy a hacer va a ser, no, este vaso no, porque ese vaso tiene veneno, no, no me lo voy a tomar, me va a hacer mal, me va a provocar un daño. Ah, en ese momento se arrepiente y no lo toma. ¿Por qué? Porque el vaso está infectado desde el principio. Entonces, si le saca un poquito de agua, o si, no sé, a lo mejor el veneno se ve de un poquito de color. Si le intenta sacar un poquito de lo que se ve como veneno, ¿se va a curar? ¿Se va a curar el agua? No, porque el agua está infectada desde el origen. Tiene el veneno. Tiene el veneno dentro de sí. Como tiene el veneno, no puede más que solo, como se podría decir, solamente puede envenenar. Entonces, esta persona que, que puede o que se iba a tomar esta agua, la deja. Si es posible, la tira. ¿Por qué? Para que nadie más la beba. El agua con veneno no la va a intentar curar, no la va a intentar limpiar, sino que como el agua tiene veneno, entonces, ¿qué va a hacer? La va a tirar. Nosotros también. Nosotros desde nuestro origen tenemos el pecado. Nuestra carne es la que tiene el pecado. Entonces, si sabemos que nuestra carne, podríamos decirlo así, está infectada con el pecado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ay, es que yo me quiero portar bien, pero es que no puedo. Por más que intento, trato y no puedo portarme bien. Ay, pero mañana voy a intentar otra vez. Como les decía hace un momento, esto no es el arrepentimiento. Esto simplemente es mi conciencia dominándome. Mi conciencia que me domina. Mi conciencia que juega conmigo. Mi conciencia que juega con mi corazón. Aparentemente, y sí, yo me quiero arrepentir. Aparentemente esto es bueno. Y aparentemente quiero hacer bien. Quiero portarme bien. Quiero vivir bien. Quiero, ya ser bueno. Pero en realidad no puedo ser bueno porque mi origen está enfermo. Mi origen tiene el pecado. En el libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 19, voy a leer. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Habla de los frutos de la carne. Pero ¿de dónde sale todo esto? San Marcos capítulo 7, versículo 21.
Dice, porque de dentro del corazón del hombre, de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, todas estas maldades salen del corazón del hombre. Todo este mal, se podría decir, todo este veneno está en el interior del hombre. Todo este veneno está en el interior del hombre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Como está en el interior del hombre, no tiene más que arrepentirse. No tiene otra alternativa. Ay, es que yo tengo el veneno. ¿Cómo le hago entonces? ¿Cómo usted me dice que yo tengo el veneno? No lo digo yo, lo dice la Biblia. También dice que todos los pensamientos del hombre son de continuo solamente al mal. También dice que el corazón del hombre es malo. La Biblia también habla que el corazón del hombre es malo. Entonces, ¿qué pasa? Desde el origen el hombre está mal. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un arrepentimiento? Dándome cuenta que desde el origen yo estoy mal. Yo estoy equivocado. Yo estoy perdido. Yo estoy separado de Dios. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy separado de Dios, en automático busco la manera de reconciliarme con Dios. Busco la manera de llegar a Dios. Y buscando la manera de llegar a Dios, buscando la manera de llegar al Padre, de esa manera yo puedo arrepentirme. Es que yo no tengo la condición para ser salvo. Yo no tengo la condición para ser libre de mis pecados por mí mismo. Yo no tengo la condición para esto, lo otro y lo otro. Yo no tengo la condición. Porque en realidad, hermanos, por eso nosotros no tenemos la condición de, de hacer bien. Por eso nosotros no tenemos la condición de vivir bien. Delante de Dios, vivir delante de Dios. Hasta que nosotros nos arrepentimos. ¿Y cuándo llega el arrepentimiento? ¿Cuándo llega el arrepentimiento? Cuando yo me doy cuenta, yo estoy mal. Mi corazón solamente produce maldad. Mi corazón solamente hace mal. Mi corazón solamente juzga mal. Hace mal. Solamente provee del mal. Solamente comete maldad. Yo no puedo hacer más que solamente cometer pecado. En ese momento, Dios, por favor, sálveme. Dios, por favor, líbreme. Líbreme de mí mismo. Líbreme de mi propio ser. Líbreme de mi propio corazón. Pero líbreme. Yo ya no quiero servirme a mí mismo. Nosotros, hermanos, para poder recibir la salvación, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos conocer nuestro origen. Necesitamos conocer de dónde nosotros salimos, de dónde nosotros venimos. No hablo de esas teorías de que venimos del mono, no. ¿Cuál es el origen de nuestro pecado? ¿Cuál es el origen de nuestra maldad? ¿Somos malos porque queremos o somos malos porque simplemente hacemos mal? ¿O somos malos por el simple hecho de que nacimos
en pecado. Exacto. Somos malos porque nacimos en pecado, porque estamos muertos en nuestros pecados y nuestras debilidades, porque estamos perdidos. Nacimos perdidos, nacimos separados de Dios. Vamos a leer Romanos. Capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 17. Voy a leer. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hasta ahí. Nosotros somos injertados. Nosotros somos injertados se podría decir, en este olivo. Nosotros éramos olivo silvestre. Nosotros éramos olivo con pecado. Pero al tener el pecado, rápidamente podemos entender, no me puedo acercar a Dios. Si tengo pecado, no me puedo acercar a Dios. Si tengo pecado, no puedo ser parte de Dios. ¿Por qué? Salmo 5. Salmos capítulo 5. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y quién hace iniquidad, hermanos? Ustedes me dirán, ay, no, yo sí me porto bien. No, yo sí hago bien. No, yo sí vivo conforme a la voluntad de Dios. Pero todos desde un principio nacimos en iniquidad. Todos desde un principio nacimos con el pecado. ¿De quién está hablando aquí? Solamente hay una manera de quitar el pecado. Dios. Dios lo quita. En Romanos dice que Dios es el que justifica. Dios, Dios es el que justifica. Y si Dios es el que justifica, ¿qué somos nosotros entonces? Los justificados. Nosotros somos los justificados. No podemos más que simplemente esperar el rescate. Aunque nosotros tratemos, aunque nosotros hagamos, aunque nosotros intentemos y nos esforcemos y brinquemos y hagamos cualquier cosa para ser justificados y querer agradar a Dios, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como hemos leído, por la fe nosotros fuimos injertados.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos olivos injertados, olivos silvestres injertados por la fe. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros no podemos justificarnos por nuestras obras. Por nuestras obras no se puede. Por nuestras obras solamente hacemos iniquidad. Por nuestras obras solamente hacemos maldad. Por nuestras obras solamente nos portamos mal. Por nuestras obras solamente vivimos mal. Por nuestras obras no podemos más que estar en pecado. Solo por nuestras obras. Hermanos, caminemos junto con Dios. ¿Cómo vamos a caminar junto? ¿De qué manera vamos a caminar junto con Dios? Cuando yo me acerco al Padre. ¿Y cómo me acerco al Padre? Por medio de Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Porque lo quitó, ¿cierto? Ya lo quitó. Ya no hay pecado. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? Cree que aún tiene el pecado. Cree que puede justificarse. Cree que puede hacer bien. Cree que puede servir a Dios con su pecado. Pero no es así. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo. En la Biblia en San Juan 14:6 dice, y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por Jesús. Ese es el camino. Ese es el arrepentimiento. Hoy leímos San Lucas, capítulo 15. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Cómo regresó? Primero, cómo se fue con la frente en alto y diciendo, Padre, yo voy a ser mejor que tú. Pero cuando regresó se dio cuenta, no se puede. Ese es el arrepentimiento. Yo no puedo ser mejor que Dios. Yo no puedo ser igual a Dios, sino que Dios es el que me tiene que limpiar. ¿Cuándo yo quiero ser igual a Dios? Cuando yo quiero limpiar mi pecado. En ese momento yo intento ser igual a Dios e intentando ser igual a Dios, ¿qué pasa? No puedo más que simplemente seguir pecando y seguir pecando, porque yo quiero dirigir mi vida. Bueno, hoy vamos a compartir hasta aquí. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Dios, nosotros le agradecemos, Señor, por la gracia y la misericordia que nos permite de poder escuchar la palabra. Le agradecemos, Padre, porque usted nos ayuda, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Le pedimos, Señor, que por favor nos permita, nos provea y nos ayude, Señor, a poder creer en su palabra, Señor, a dejar nuestros pensamientos, a dejar nuestras ideas, Señor, a dejar nuestro corazón falso y arrepentirnos, Señor, constantemente. Padre, nosotros sabemos que para salvación hay que seguir, hay que arrepentirnos, pero también para nuestra vida diaria, en varias áreas de nuestra vida, nosotros necesitamos el arrepentimiento, saber que necesitamos de usted y volver a usted. Le agradecemos, Padre, bendiga la vida de los hermanos, guarde sus trabajos, cuide a sus familias y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos.